Muy buenas a todos, gente. Soy Juan Bernal y hoy les voy a presentar lo que es el lenguaje y las estructuras narrativas. Lo que podemos entender como lenguaje y estructuras narrativas es básicamente juntar un vídeo como este en el que un chico está cocinando y cuando vaya a terminar le pones otro vídeo como este y... ah, Ahora en serio, ¿qué es el lenguaje audiovisual y las estructuras narrativas? Si bien la palabra audiovisual es bastante clara y concisa en lo que respecta a su significado, el hecho de tener a su lado la palabra lenguaje nos da un significado aún más grande para lo que trata de decir esta. El lenguaje audiovisual es una manera en la cual podemos comunicar tanto de manera visual como auditiva un mensaje o experiencia para las personas que lo vean. No es tan simple como el hecho de juntar dos cosas medio graciosas y listo, tienes un meme. Es más bien todo un estudio que se ha ido creando y modificando a través del tiempo. En los principios del cine, la idea era simplemente mostrar una serie de imágenes repetidas a la audiencia que parece no ser gran cosa, pero podemos rescatar que cuando se mostró este corto por primera vez, la gente corrió pensando que era un tren de verdad el que iba a pasar. Esto quiere decir que aunque no era algo que se tenía contemplado, la gente pudo experimentar algo más que simplemente mirar. Desde entonces ha ido cambiando mucho el desarrollo de esta rama. Se le agregó sonido a las proyecciones, interacción, propósito, historia. ¿Historia? Cuando tratamos de mostrar historia, no tiene por qué ser exactamente lo que ha pasado en nuestra historia como humanidad. Al contrario, puede expresar una historia que no tenga nada que ver con la actualidad. Pueden, por ejemplo, contar la historia de un futuro alternativo donde se juega con las líneas del tiempo y unos mafiosos, o de una historia donde las personas pelean por el desierto en carros porque escasean los recursos. En fin, como creador tienes la libertad de crear la historia que se te dé la gana. Pero, ¿qué tienen en común todas estas historias? En el contexto general, la mayoría de las historias que has visto tienen como piedra angular una estructura. Para ponerte en mejor contexto, supongamos que yo creo la historia de un chico que su mayor meta en el día es querer llegar a su cama para poder dormir. Suena algo muy sencillo. El chico simplemente quiere ir del punto A al punto B, porque tiene un propósito en el punto B. Pero, ¿y si no fuera tan sencillo? ¿Y si en realidad para llegar a su cama tiene que recorrer toda la ciudad ya que es perseguido por una mafia a la cual el personaje se ve involucrado en un accidente donde él en realidad no tiene nada que ver, pero él tiene que demostrar su inocencia antes de poder irse a dormir tranquilamente? Ya no suena tan sencillo, ¿verdad? A todo esto se le llama estructura clásica, donde hay un planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace en toda la historia. No siempre tiene por qué ir así. Puede empezar, por ejemplo, desde que el protagonista ya logró su objetivo de llegar a la cama, pero de ahí surge un problema que crea otra trama para la película. Puede empezar desde el nudo para después remontarse al principio. Como decía anteriormente, el creador tiene el potencial para poder mostrar diferentes formas su historia para poder denotar algún sentimiento o sensación que se quiera provocar en el espectador. Como en la serie de Malcolm el del medio, que su historia como tal no tiene un objetivo principal más que el de mostrar situaciones cómicas que pasan en una familia medio disparatada. Sin embargo, esta llega a transmitir también el sentimiento de lo que es una familia, de lo que se siente convivir con una, y que a pesar de los problemas la familia siempre estará unida. Todo pasando en la vida de nuestro protagonista Malcolm, quien es el hijo de en medio en la familia. Y hablando de Malcolm, en su serie hacen uso de un recurso el cual utilizan de forma recurrente. ¿Qué se supone que olfatearé cuando no estés? El pediatra de mamá le dijo que se mude a casa de su hermana por un tiempo. Papá se está haciendo a la idea. Al menos ahora se va a la cochera a llorar. La narración es otra parte fundamental a la hora de contar una historia. Puede ayudar dando un mejor contexto para la situación que está ocurriendo. Le da naturaleza y cierta fluidez en una situación. Estos pueden ser dados en primera, segunda y tercera persona. En el caso de Malcolm es una narración en primera persona, y en mi caso puedo decir que estoy haciendo una narración de todo esto en tercera persona, contando todo esto hacia ustedes. Pero no es como que todo lo que esté contando sea improvisado y como se me viene a la mente. Previamente a todo esto realicé un guión para poder estructurar de mejor manera todas las ideas que tengo que juntar en este video. Puede ser desde lo más básico como yo lo estoy haciendo para poder leerlo posteriormente en una grabación de audio y poder guiarme de mejor manera cuando desarrolle el video. O
pueden ser desarrollados de manera mucho más estructuradas para un proyecto grande de animación donde se especifican muchas más cosas. Posteriormente a haber realizado un guión, que es básicamente donde se estructura todo lo que va a ser la historia, se realiza algo todavía más gráfico. El storyboard es básicamente una guía de ilustraciones que van en secuencia donde el objetivo principal es darle un sentido más gráfico al guión, dando detalles más visuales respecto a lo que tendrá que ir en la escena y un poco cómo se verá la idea final. La escena es básicamente lo que se muestra en pantalla, lo que estás viendo, o más bien, lo que el creador quiere que veas. Según sea necesario para la trama, es importante saber qué toma vas a realizar en la escena. Si previamente ya había dicho que el creador trata de expresar un sentimiento o experiencia de la persona que lo vea, las tomas pueden realzar ese objetivo. Y para esto, pondré dos escenas que lo ejemplifican mejor. Really hurts. Right. Hit me again. No, you hit me. Come on. ¿Notaron la diferencia? El simple hecho de haber removido una parte de las escenas le da un contexto diferente a toda la esencia que se le quiere transmitir. Para lograr una buena toma se deben tener en cuenta tres cosas: el plano, el ángulo y el movimiento de la cámara. Respecto al plano, habla sobre qué perspectiva va a salir en escena. Puede ser un plano entero, donde se nos presenta el personaje de cuerpo completo, o un primer plano, donde nos muestra una parte completa del cuerpo como el rostro. Hay casos en los que se requiere dar un énfasis a una cosa en concreto como un ojo, en este caso sea su plano detalle. En la angulación se decide desde dónde se sitúa la cámara, ya sea en contrapicado, que se usa por ejemplo para denotar superioridad, o usarlo en picado para mostrar lo contrario. Y por último, los movimientos de cámara. Estos, como su nombre lo indican, es hacia qué dirección se dirige la cámara para poder grabar cierta escena. Retomando Fight Club, podemos ver cómo hacen un traveling circular desde una perspectiva central, pero que en algunos casos lo ponen en contrapicada para demostrar que cierta persona se siente superior o está por encima de esta, tomado desde un plano medio para poder mostrar mejor las expresiones de los personajes y los golpes que dan. Todo esto no son las únicas cosas que pueden hacer una escena brillar, los colores usados también pueden influir, pudiendo acentuar ciertos sentimientos que gracias a la psicología del color pueden demostrar mejor los ambientes. Como en el caso de Fight Club, siempre se hace un uso de colores neutros, apagados y más crudos, para poder lograr ese efecto barrio bajero que quiere intentar transmitir. La música representa una parte grandiosa que puede incluso conquistar su película, hacerla suya. Me explico. ¿Reconocen esta canción? Literalmente con 3 segundos ya tuvieron más que suficiente como para reconocerla, ¿cierto? Y más allá de eso, la escuchamos y sabemos que se trata de una marcha imponente, que no es cualquier tontería. Todos estos sentimientos son dados gracias a que nosotros como seres humanos siempre asociamos ciertas sensaciones a las cosas que vivimos con el día a día. Por ejemplo, el perfume de algún exnovio o exnovia. En el momento en que vuelva a nosotros esa esencia, simplemente no vamos a poder evitar asociarlo a esa persona. De esa misma sensación es por la cual el lenguaje audiovisual y las estructuras narrativas tienen ese sentido en nuestro contexto actual, donde queremos lograr transmitir un mensaje a las personas, de una manera tanto visual como auditiva, como en mi caso, que puede darte de la mejor manera posible una breve explicación de lo amplio que puede ser este tema.